Bueno, y seguimos aquí en agrochannel.tv, un medio que en solo 7 días desde su lanzamiento está siendo el canal temático más visto en los medios en internet. Y estamos en compañía de Juan Manuel Ganal, senador de la República, que también está compartiendo este 21ª versión de Agroexpo 2017. Senador, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Cuéntenos, me estaba contando hace unos segundos que su abuelo tuvo una finquita cerca de la capital. Sí, en San Francisco, Cundinamarca, y recuerdo la infancia en la finca, recorriendo sobre todo el bosque nativo que tenía la finca, la montaña, lo que tuvo mi abuelo allí, que en una época cultivó fresa, en otra época tuvo leche, en fin, esa finca que se llama San Pedro estuvo muy cercana a toda esa infancia que tuvimos y desarrollo, y mi papá siempre nos traía acá a Agroexpo, no fallaba en venir y en traernos a nosotros, a mis hermanos, a visitar Agroexpo. El primer trabajo que tuvo mi hermano Carlos Fernando en su vida fue trabajar en Agroexpo, con una prima mía que trabajaba en comunicaciones y en periodismo, entonces su primer trabajo fue ese, Agroexpo. Hablemos un poquito de las políticas en cuanto a los pequeños campesinos. Vemos que pues, los pequeños campesinos han estado un poco huérfanos del Estado, por parte del Estado. ¿Qué podríamos hacer para que ellos se vuelvan competitivos? Pues podemos hacer muchas cosas. Una de las cosas que podemos hacer es estimular el capital social, es decir, la mayoría de nuestros campesinos no hacen parte de ningún tipo de asociación comunitaria, gremial o cooperativa. Eso los limita mucho a la hora de ser competitivos, de poder negociar mejores precios de los insumos para cultivar o para la ganadería. Entonces, el estímulo al capital social es fundamental para el pequeño y mediano productor en el campo. También tenemos que generar formalización de los títulos de propiedad de la tierra. El 60% de nuestros campesinos no tienen título formal de propiedad de la tierra. Eso le genera también unas dificultades, una inseguridad jurídica a la hora de poder competir. El acceso a los bienes públicos, la ausencia de vías terciarias y de carreteras que comuniquen veredas, cabeceras municipales, la ausencia de distritos de riego, también son un limitante muy grande para que los pequeños y medianos productores también puedan competir. La falta de educación, tenemos un promedio de escolaridad en el campo de 5 años, sin educación preescolar. La educación preescolar no existe en el campo colombiano. Entonces, esos 3 años de preescolar es fundamental establecerlos de manera universal para nuestros campesinos. Políticas de crédito, de acceso a crédito, acceso a maquinaria, también son medidas que hay que garantizar para que nuestros campesinos y los pequeños productores sean más competitivos y puedan ser más productivos. La intermediación es un punto clave en este proceso del pequeño productor a la mesa. Esa intermediación que se lleva un 70-80% de una ganancia, ¿cómo puede obviarse sin que haya pérdidas para los intermediarios también? Pues yo creo que hay que promover en Colombia una política de comercio justo para el agro, para que los pequeños productores que precisamente están limitados en las líneas de comercialización puedan competir con más ventajas. Pero para eso lo del capital social es muy importante. Si el campesino aisladamente, solo, individualmente trata de defenderse frente a la intermediación, está en mucha más desventaja de si está dentro de un gremio, dentro de una asociación o una cooperativa que lo respalde a la hora de generar canales de comercialización y eliminar la intermediación. En cuanto a la mecanización y la tecnificación del campo, me parece interesante el punto de las asociaciones, porque eso evitaría también que si se hace una rebaja de aranceles en maquinaria grande, pues muchas de las grandes empresas van a también salir beneficiadas y eso no beneficiaría nada al campesino. ¿Esas asociaciones tendrían algún tipo de protección en ese nivel? Sin duda alguna, el estimular el uso de nuevas tecnologías, de conectividad también, porque es que hay una cosa que tenemos que trabajar en Colombia y es estimular el emprendimiento agroindustrial. Hoy en día se nos ha envejecido mucho el campo,
porque los jóvenes no ven como proyecto de vida quedarse en el campo y emprender. Pero si hay una política de emprendimiento que genere capitales semilla, asistencia técnica, formación, alianzas Estado, academia, empresa, eso genera un ambiente favorable para el acceso a la mecanización y a las tecnologías y a la conectividad. Tenemos que tener el campo cubierto con acceso a Internet, porque el Internet es el camino o la vía que le permite también al campesino, al agricultor, al joven emprendedor estar conectado y de esa manera adquirir también conocimiento, intercambiar experiencias con otros empresarios que están viviendo problemas similares al que él puede estar viviendo para no fracasar. Yo tuve la oportunidad hace poco de visitar una granja experimental en Funza, Cundinamarca, de una empresa que se llama Science Feti, que lleva 70 años de experiencia en Colombia trabajando con semillas. Y en esa granja experimental en Funza hacen experimentos con hortalizas y con forraje para animales. Inclusive hacen gramilla de pasto para canchas de fútbol, para canchas de golf y para forrajes, con un incremento en la productividad, en el valor nutritivo del forraje. Desarrollan leche en polvo también para darle a los terneros, que es mucho mejor que darles leche cruda para aumentar la productividad y garantizar todo lo fitosanitario que se exige como normas a la hora de buscar exportar, de buscar abrir mercados. Entonces, ese tipo de acceso a esa tecnología, a esa experimentación, tenemos que garantizar que los pequeños productores lo puedan tener para que no pierdan el esfuerzo de un emprendimiento rural. Hay una parte fundamental y es concientizar a los jóvenes, sobre todo, de que Colombia es un país agrícola. Nosotros somos netamente agrícolas. Hay que devolverlos al campo. ¿Cómo se hace eso? Después de 50 años de violencia y de la imagen que tienen los jóvenes y quienes han crecido en el campo, pues lo último que quieren es volver al campo. ¿Cómo hacer que vuelvan? Bueno, voy a decir una cosa que tal vez pueda ser polémica, y es que Colombia se está envejeciendo a pasos agigantados, no solamente el campo con más énfasis, pero Colombia en general. Hay un estudio que sacó la Fundación Saldarriaga Concha que se llama Misión Colombia Envejece. En 1985 teníamos alrededor de 180.000 personas mayores de 80 años en Colombia. Para el año 2040-45 vamos a tener 4 millones de colombianos mayores de 80 años. Tenemos que hacer una reforma, sobre todo la pensional, para garantizar sobre todo que la mujer campesina acceda al sistema pensional, para que haya seguridad social en el campo. El promedio de edad de los recolectores en las fincas cafeteras que se están presentando en el eje cafetero es de 70 años. Son personas, adultos mayores, que viven de ese jornal que les pagan en las fincas recogiendo café, que no tienen seguridad social, que no tienen pensión, viven del día a día. Eso no puede pasar. Esa formalización del trabajo en el campo, de la productividad, de darle oportunidades, claro, a través del emprendimiento a los jóvenes para que se queden en el campo y para que emprendan en el campo. Eso requiere una política integral, sin ninguna duda. Y esa política integral también tiene que ver con la educación, es decir, hacer una reforma al sistema educativo para decirle a los niños que las vacas no producen leche condensada porque son cafés, cosas así, sino que sepan qué es el campo, que conozcan el campo desde la misma escuela. De acuerdo. Primero tenemos que establecer los 3 años de preescolar para el campo. Tenemos que reformar los proyectos educativos institucionales en la educación básica, primaria y secundaria, y en la educación media estimular mucho la formación para el emprendimiento. El desarrollo de conocimientos técnicos, de experiencias de productividad que sean muy pertinentes, es decir, que conecten el sistema educativo y de formación, también del SENA, con la realidad laboral y los mercados y la producción que existe. Entonces, para eso la alianza Estado, academia, empresa es fundamental para generar esa pertinencia y que nuestros jóvenes campesinos no estudien en el campo cosas que finalmente después no les van a servir para nada y menos para quedarse en el campo a emprender. En cuanto a la restitución de tierras y el reemplazo de cultivos, ¿cómo logramos que la gente deje de sembrar coca y siembre cacao? Bueno, finalmente hay que buscar una política de sustitución de cultivo sostenible y con base en la evidencia.
La evidencia que nos dice, los estudios que se han hecho científicos, que nos dicen sobre las fumigaciones, por ejemplo, para erradicar cultivos ilícitos, que eso no funciona. Los años en que más se fumigó de manera aérea en Colombia fueron los años de mayor productividad para la cocaína de nuestro país. Entonces, lo que hay que buscar es una política que diferencie la política de drogas de la política contra el narcotráfico. La política de drogas hay que tratarla con un elemento de derechos humanos y de salud pública y también de desarrollo agroindustrial y política de sustitución de cultivos. Pero si ya hemos visto, porque la evidencia nos muestra que no funcionan las fumigaciones, ¿para qué nos empeñamos en seguir fumigando? ¿Para qué nos imponen desde Estados Unidos tener que seguir fumigando? Cuando además el campesino que cultiva hoja de coca se gana menos de un salario mínimo cultivando coca. Pero más que un campesino que recoge café. Bueno, más que un campesino que cultiva café, porque es además lo único que tiene a mano para que le saquen su producto. Porque como no hay vías terciarias, no hay carreteras, no hay canales de comercialización, no hay acceso a crédito, pues el narcotraficante viene, le compra la cosecha al campesino y pues para el campesino resuelve, digamos, más o menos su problema de sustento mensual. Pero sin lugar a dudas, el abandono que ha habido histórico del campo por parte del Estado es un problema que hay que resolver si queremos tener una sustitución de cultivos sostenible en Colombia con programas que funcionen. Pero para eso necesitamos carreteras y vías terciarias, porque si no la cosecha de cualquier cosa se le queda al campesino pudriéndose y le sale más caro sacarla y transportarla que dejarla podrir. Es el senador Juan Manuel Galán. Muchísimas gracias por venir. Ustedes sigan gracias aquí en agrochannel.tv y sigan disfrutando de la 21ª Feria Agroexpo 2017.